Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a hablar de un tema que presenta controversia y discusión entre los profesionales eléctricos. Vemos aquí, por ejemplo, una caja de protección con los puentes por la parte superior. Y aquí se han colocado por la parte inferior. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? ¿Por arriba o por abajo? Vamos a hablar del tema. Hay un criterio, creo que bastante acertado, que dice que la mejor forma de puentear los distintos elementos de protección de un cuadro es por la parte superior. Entonces, con ello se consigue que siempre por la parte inferior no tengamos tensión. O sea, aquí vemos en la entrada por el termomagnético general. Si cortamos, no tenemos tensión en la parte inferior. Y aquí igualmente, si cortamos el diferencial, se queda la parte inferior sin tensión. E igualmente, todos los puentes están en la parte superior y cuando se cortan los termomagnéticos, pues no hay tensión en la parte inferior. Entonces, según este criterio, se hace por seguridad, para saber y tener la certeza de que una vez cortado cualquier elemento, en la parte inferior no habrá tensión. A continuación vamos a ver una cuestión técnica por la cual podemos ver cómo un diferencial siempre es recomendable puentearlo o alimentarlo por la parte superior. O por lo menos, puesto que también hay algunos que se alimentan por la parte inferior, son pocos, pero siempre alimentándolo por la parte donde está la fase y el neutro por delante de los interruptores de corte. Aquí vemos dos diferenciales, diferencial bipolar de dos polos. Este modelo es antiguo, es ancho, y este es de 4 polos, pero vemos cómo los cables de las distintas fases van rodeando a lo que es el entrehierro que está encapsulado en plástico. Entonces, aquí vemos el trifásico y al estar las dos fases o fase y neutro unidos, nos puede crear un problema que vamos a ver a continuación. Aquí hablo de un problema que tuve que solucionar hace bastantes años, en el cual se disparaba un termomagnético general que alimentaba a varios cuadros. He puesto 4, no sé o no recuerdo exactamente si eran 5 o eran 3, pero he puesto 4 y había un problema en el que se disparaba el termomagnético general. Corté los 4 diferenciales y seguía disparándose el termomagnético general. ¿Cuál era el problema? El problema es que si se fijan en este esquema, los diferenciales están puenteados por la parte inferior,
con lo cual las bobinas y el dispositivo de disparo quedan bajo tensión. ¿Veis? Quedan bajo tensión, aunque el diferencial esté cortado o esté abierto, pero los dispositivos quedan bajo tensión. Volvemos a la diapositiva anterior y vemos que al estar las fases unidas, perdieron el aislamiento y se creó un circuito dentro del diferencial. Es por esa la cuestión por la que siempre aconsejo, y yo desde luego particularmente nunca alimentaría un diferencial por la parte donde quedan alimentadas las bobinas. Vemos aquí dos diferenciales para ver que aquí tenemos el neutro en el lado derecho y aquí en el lado izquierdo. Pero a la par que estuve creando la diapositiva, me di cuenta de algo muy curioso. Fíjense bien cómo este diferencial, la parte, o sea, las bobinas de disparo y el equipo de disparo están conectadas en la parte superior. Entonces, según mi criterio de nunca conectar las bobinas de disparo directamente a las fases, este diferencial se debería alimentar por la parte inferior. A continuación vemos los magnetotérmicos. Aquí vemos un esquema donde vemos el dispositivo magnético y el dispositivo térmico. El dispositivo magnético se dispara cuando hay una elevada intensidad, o sea, un cortocircuito. Se dispara la bobina y se abre el contacto. Y el contacto térmico se abre normalmente, al ser una lámina bimetálica, se abre cuando la corriente va subiendo poco a poco por encima del valor nominal. Aquí tenemos el magnetotérmico, la bobina de disparo magnético y el bimetal, que es el dispositivo térmico. Entonces, aquí no tenemos ningún inconveniente por conectar la entrada por aquí o por aquí. No hay ningún inconveniente, aunque si vemos el esquema, quizás también sería más correcto de conectar donde la borna queda libre. Pero particularmente en este caso no creo que tenga más importancia, puesto que los termomagnéticos o magnetotérmicos son piezas separadas. Entonces es muy raro el riesgo de que pueda haber cortocircuito entre fases distintas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 polos y uno estrecho de 2 polos. Puede ser un polo, normalmente la fase, 2 polos pueden ser 2 fases o fase y neutro, 3 polos y los 4 polos, 3 fases y neutro o los 4 polos, con lo cual los 4 cables, diríamos, o las 4 líneas quedarían protegidas. Entonces, por mi parte, la conexión de los termomagnéticos por la cuestión funcional, pues no tiene mayor importancia, bien que alimentemos por un lado o bien que alimentemos por otro. A diferencia del diferencial, donde creo particularmente, como he comentado, y creo que lo más correcto es que la fase entre en las bornas del contacto que quedan libres. Aquí vemos
el ejemplo de un esquema donde el termomagnético se alimenta por la parte inferior. Después hay un puente por la parte superior y aquí los puentes se conectan por la parte inferior. Esto es una página oficial y por lo tanto vemos cómo puede ser factible y correcto de conectar los puentes en algunos casos por la parte inferior. Aquí vemos igual un esquema, se ve que es un esquema de estudio en una página, en un cuaderno, donde seguramente un alumno ha realizado el esquema de montaje donde vemos que los puentes igualmente hacia los termomagnéticos se realizan por la parte inferior. Aunque el diferencial sí se alimenta por la parte superior. Vemos aquí igualmente el montaje, el esquema de un circuito donde los termomagnéticos aquí están alimentados por la parte superior. Este está alimentado por la parte inferior y además, de una forma creo incorrecta, el diferencial está alimentado también por la parte inferior. Aquí vemos otro circuito. Este se ve muy correcto, alimentado por la parte superior y el diferencial también. Pero vemos como el termomagnético general se alimenta por la parte inferior. Aquí vemos el circuito que vimos al principio, que parece ser que es el más correcto, donde todo es alimentado por la parte superior. Y aquí hay otro circuito, un circuito de un cuadro de obra, donde vemos que todos los elementos están alimentados por la parte superior. Interruptor general, diferencial tetrapolar, termomagnético tetrapolar, todo por la parte superior. Y aquí los tres diferenciales bipolares también alimentados por la parte superior, igualmente que los dispositivos termomagnéticos. Aunque particularmente creo que es mejor los puentes por arriba, o sea, por la parte superior, que por la parte inferior, pero igualmente pienso que puede haber excepciones. Por ejemplo, si aquí alimentamos el interruptor general por arriba, debemos hacer dos puentes hacia el diferencial y a la salida del diferencial hacer otros dos puentes hasta el termomagnético primero y desde aquí hacer los puentes hacia los demás. Pero pienso que puede haber excepciones. ¿En qué caso? Por ejemplo, si trabajamos con peines de conexión,
vamos a atornillar solamente algunos tornillos, vemos que nos hemos ahorrado 2 puentes y vemos la limpieza del montaje. En este caso, ¿quién puede decir que este montaje es incorrecto? Aquí vemos un montaje prácticamente igual al que acabo de realizar con peines de conexión, y aquí vemos otro también realizado con peines de conexión, pero donde el diferencial está alimentado por la parte inferior, algo que a mí particularmente no me gusta, excepto que sea un caso extraño por donde los contactos libres quedan en la parte inferior. En este caso, solamente tendríamos que traer los 2 cables de alimentación y conectarlos en la parte inferior. Supongo que cada profesional eléctrico tendrá su propia opinión. Gracias por vuestra atención.